Nefropatía diabética clásica. La podemos definir como la afección del tejido renal secundario a la diabetes en ausencia de otra patología, en las cuales se altera la microcirculación renal originando alteraciones funcionales y estructurales a nivel del glomérulo. Se caracteriza por proteinuria persistente, hipertensión y deterioro progresivo de la función renal. Dentro de las alteraciones estructurales tenemos expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular y en última instancia esclerosis glomerular. Dentro de las alteraciones funcionales encontramos que tiene microalbuminuria y evolución hacia la enfermedad renal crónica. Patogenia de la nefropatía diabética. Como vimos, la hiperglucemia es el fenómeno primario del daño renal. En la diabetes tipo 1 aparece después de la primera década de la vida y es la única causa de nefropatía diabética. En cambio, en la diabetes tipo 2 aparece después de los 40 años y el riñón puede sufrir daño por otras patologías relacionadas con el envejecimiento, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipemia o el tabaquismo. No obstante, decimos que la diabetes constituye una entidad clínica e histológica única. En la patogenia de la nefropatía diabética hay múltiples factores implicados y teorías que tratan de explicar el daño renal en el diabético. A modo de resumen, podemos concluir en que el factor más importante en la patogenia es la hiperfiltración y el principal factor de daño renal es el cotransportador sodio-glucosa, quien introduce glucosa al interior de la célula del túbulo proximal, disminuyendo así la concentración en la luz del túbulo distal. En la patogenia de la nefropatía diabética, como vimos, la hiperglucemia es el fenómeno primario del daño renal. En la diabetes tipo 1 aparece después de las primeras décadas de la vida y es la única causa de nefropatía diabética. En cambio, en la diabetes tipo 2 aparece después de los 40 años y el riñón puede sufrir daño por otras patologías relacionadas con el envejecimiento, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipemia o el tabaco. No obstante, decimos que la diabetes constituye una entidad clínica e histológica única. En la patogenia de la nefropatía diabética hay múltiples factores implicados y teorías que tratan de explicar el daño renal en el diabético. A modo de resumen, podemos concluir en que el factor más importante en la patogenia es la hiperfiltración y el principal factor de daño renal es el cotransportador sodio-glucosa, quien introduce glucosa al interior de la célula del túbulo proximal, disminuyendo así la concentración de sodio en la luz del túbulo distal. La mácula densa capta esta disminución de sodio y se activa el sistema renina-angiotensina. Esta hormona actúa a nivel de la arteriola eferente, produciendo su vasoconstricción. Por otra parte, se activan los mecanismos de ajuste natriurético, induciendo la vasodilatación de la arteriola aferente. También vemos que intervienen más factores. Unos favorecen la vasoconstricción de la arteriola eferente y otros la vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, si disminuye la resistencia de la arteriola aferente y aumenta la de la eferente, aumentará así la presión del capilar glomerular y secundariamente la presión de filtración. Entonces aumentará el filtrado glomerular y el paciente tendrá hiperfiltración o aumento del clearance de creatinina. Por otro lado, hay un aumento de la permeabilidad de las proteínas. En un inicio habrá microalbuminuria y finalmente proteinuria patológica. Estos factores no solo producen cambios hemodinámicos, hiperfiltración y pérdida de proteínas, sino que también favorecen el crecimiento celular, la inflamación y en la etapa final la fibrosis o esclerosis glomerular. El mal control metabólico por sí solo no es causa de nefropatía diabética, pero sí es un factor determinante para una acelerada y mala evolución de la nefropatía diabética. Algunos de los factores que intervienen en la patogenia son
predisposición genética, alteraciones metabólicas, factores hemodinámicos, la vía de los polioles y actividad de la aldosa reductasa, proteína quinasa C, productos avanzados de glicosilación, estrés oxidativo, factores de crecimiento, interleuquina, entre otros. Como vimos, los cambios anatomopatológicos son secundarios a la hiperglucemia y a la actividad de los factores ya citados. Los cambios histológicos son graduales y se producen durante varios años, llevan a la fibrosis y determinan finalmente la caída del filtrado glomerular. El primer cambio anatomopatológico es el aumento del tamaño glomerular y el segundo el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la expansión mesangial, visible solo al microscopio electrónico. Ambos cambios son reversibles si hay un óptimo control metabólico. El tercer cambio es igual al segundo, pero la lesión es más evidente y se hace visible al microscopio óptico. Es un cambio irreversible. El cuarto cambio también es irreversible. Hay esclerosis que puede ser nodular, difusa o mixta. La nodular, también llamada lesión de Kimmel-Wilson, es patognomónica de la diabetes y la difusa es la lesión más frecuente. Estadios de la nefropatía diabética. El primer estadio se denomina de la hiperfunción e hipertrofia renal. Hay aumento del tamaño glomerular, hiperfiltración, microalbuminuria intermitente y es un cambio reversible si se optimiza el control metabólico. El segundo estadio, denominado cambios morfológicos, se observa engrosamiento de la membrana basal glomerular y expansión mesangial. Es un cambio visible al microscopio electrónico y también es reversible. Cursa con microalbuminuria intermitente y tiene hiperfiltración. Estadio 3, llamado nefropatía diabética incipiente. La lesión histológica es igual al estadio 2, pero visible al microscopio óptico y es irreversible. Continúa la hiperfiltración y la microalbuminuria ahora es permanente. Puede aparecer la hipertensión arterial si no estaba presente. Estadio 4, nefropatía diabética clínica. Las lesiones histológicas son más severas, comienza la fibrosis, el filtrado glomerular comienza a disminuir, se instala la enfermedad renal crónica, hay proteinuria patológica y en un 30% de los casos podemos encontrar un síndrome nefrótico. La hipertensión arterial aquí siempre está presente. Estadio 5, denominado insuficiencia renal crónica terminal. Está todo esclerosado. La tasa de filtrado glomerular está entre 15 y 20 mililitros por minuto. El paciente debe ingresar a diálisis. Llegamos a la segunda parte de la clase. Nefropatía diabética no clásica. Se puede presentar en los dos tipos de diabetes, pero es más común en la diabetes tipo 2. Puede aparecer al poco tiempo de instalada la diabetes. Respecto al sexo es más frecuente en la mujer. Es habitual en los pacientes añosos. Son pacientes con antecedentes patológicos previos de hiperuricemia, dislipemia, obesidad, tabaquismo crónico, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. A diferencia de la clásica, hay ausencia del daño glomerular. Las lesiones son a nivel túbulo intersticial y vascular. Suele tener una caída progresiva y lenta de la tasa de filtrado glomerular. Al inicio, igual que en la nefropatía diabética clásica, cursa con hiperfiltración. No tiene el patrón clásico microalbuminuria seguido de proteinuria. Puede variar de la normalidad a la microalbuminuria o a la proteinuria patológica, o de cualquiera de ellas a la normalidad, y viceversa. No hay un comportamiento establecido.